Escuchando esa alabanza, me preguntaba qué habrá pasado con esa joven. ¿Qué fue lo que ocurrió que de repente puede derramar un perfume de gran valor a los pies de Jesús? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué ocurrió? Es que es el Hijo de Dios. Ella no lo sabe. Ella lo está conociendo, es su amigo, su conocido, era un predicador. Esa tierra se acompañaba de esa manera. Se podía ver muchos predicadores, muchos maestros, la nación de Dios. Otros me pudieran decir, es que de ella dicen los estudiosos que la libertó de la prostitución, le sacó 7 demonios. Y aún así me tengo que preguntar qué salió de ella. Porque si me circunscribo a que salieron unos demonios, que fue libertada de una condición, pues entonces yo no podré nunca derramar ese perfume, porque mi conducta no es igual. Sin embargo, creo que salió algo más. Creo que a la misma vez que Dios la libertó, sacó de ella gratitud. A la misma vez que fue libre del poder de las tinieblas, a la vez que la sacó del pozo cenagoso o de la desesperación, sacó de ella gratitud. Amado, hay que estar pendiente. No nos podemos desenfocar. Son muchas las noticias. Son muchas las personas que dicen, así dice Dios. Muchos los comentarios, las conjeturas, las ministraciones. Yo creo que Dios fue bien claro. Él estaría con cada uno. Entonces no podré echarle la culpa a nadie. Y sin hablar de culpas, si me someto, si me sujeto, si me abandono, creo que Dios provocará también en nosotros el derramar ese perfume. De mí también saldrá perfume que adore y alabe su nombre. En esta mañana saludamos una vez más en el amor del Señor y te pido que me acompañes al capítulo 16 de Juan. Capítulo 16 de Juan. Sigamos viendo con este versículo, el versículo 7, lo que hace Dios en nosotros. Más que nada, deseo que usted se agarre de Jesucristo. Más que nada. El versículo 7, mire cómo dice, del capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo os digo la verdad. Yo os digo la verdad. Le está hablando a sus discípulos. Pues conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Así me fuere, os lo enviaré. Os digo la verdad. Os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Así me fuere, os lo enviaré.
Señor, gracias por tu palabra, ella es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello, Señor, para lo que tú le envías. Te doy gracias por una mañana más, por el respirar. Te doy gracias por el abrir nuestros ojos, por la vida. Señor, te hemos cantado, hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado. Nos queremos sentar a la mesa para que tú la sirvas. No queremos despreciar. Mira aquel, Señor, que del otro lado se dispone a escuchar. Háblanos. Háblanos. Espíritu Santo, ministranos. Tú eres el invitado principal. Recibe honor, recibe gloria, recibe alabanza en el nombre poderoso de Jesús. La semana pasada te hablaba del joven rico, de la parábola, del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo marca un inicio en nuestra vida. Es importante conocerla. Era la manera, y Jesús, conociendo ya la manera en que nos hablaba, hablando en parábolas, para que aquel que no le interesara no entendiera, pero aquel que le prestara atención pudiera comprender los misterios de Dios con el hombre. Y yo recalcaba el hecho de lo importante que es volver en sí. De volver en sí. Un joven que despilfarra su herencia, haciendo como ocurrió en el Edén, separándose de su familia, separándose de su identidad, en ese alejarse, ese independizarse, hasta que descendió. ¿A dónde descendió? Oiga, descendió al punto de hacer una de las cosas más abominables para aquel pueblo, que era apacentar cerdos. Tuvo que descender, tuvo que caer. Y amado, a veces tú y yo nos resistimos. Y mire lo que dice la historia con este joven. Tuvo que volver en sí. ¿Y cuándo volvió en sí? Cuando cayó, cuando se golpeó, cuando la vida le dio dura, cuando no había dinero, cuando no habían amigos, cuando lo perdió todo, entonces reaccionó. Me reitero, amado, mire el transcurso de esta historia, porque Dios no quiere que tú desciendas. Dios quiere que aprendamos de ella. Dije que volvió en sí, y también dije la semana pasada que el joven que se quedó en su casa tuvo que también rectificar, reaccionar, tuvo que volver en sí también. ¿Por qué? Porque aunque el caminar fue diferente, en esencia estaba en el mismo lugar que su hermano. Estando en casa no se sentía identificado. Estando en casa no se sentía parte de ella. No es hasta que su padre le dice: oye, yo le repartí la herencia a los dos, él la despilfarró, pero todo esto es tuyo. Lo que estamos celebrando es el que él ha vuelto a la vida. Así que la parábola del hijo pródigo me habla de aquel que tiene que volver a casa para reencontrarse de la manera correcta en su casa, y aquel que estando dentro de ella todavía no sabe lo que tiene en la mano. Así que ahí puede haber alguien hoy o en el transcurso de la semana que escuche este mensaje y diga: bueno, yo tengo que entonces regresar a casa. Pero puede también que haya alguien que dice ser cristiano, que está en la lista de una iglesia y todavía no ha entendido que tiene que volver en sí, tiene que identificarse. ¿Con quién?
con el Salvador. Ya aceptaste a Cristo, decía yo la semana pasada, como tu Salvador. Tienes que identificarte ahora con el Hijo, porque si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿De qué tengo que volver en sí, pastor? Bueno, amado, hay gente que está viviendo doble vida, a pesar de que Dios nos interrumpió para que reaccionáramos. Hay gente que está viviendo doble vida. Pastor, ¿qué significa? Bueno, hay gente que todavía piensa que fornicar no es malo. Hay gente que todavía piensa que el adulterio no es malo y que Dios no interviene en esas cosas. Hay gente que ve pornografía, hay gente que se masturba, hay gente que miente, que engaña, que se ha corrompido. Pero dicen ser propiedad de Cristo y dicen también que Dios entiende. ¿Y sabe lo triste de esto? Es que en un principio la Biblia nos dice que Adán fue engañado y Eva fue engañada por una media verdad. Y el hombre, en su argumento de que Dios me entiende, está cayendo en la misma trampa de una media verdad. Porque es cierto, Dios entiende que para nosotros es imposible, es difícil, es lejos el querer ser libre por nuestras fuerzas de una naturaleza que todo el tiempo lo que hace es alejarnos y hundirnos en este mundo perdido. Dios lo entiende. Dios entiende que si sigues peleando con tus fuerzas y justificándote, te vas a perder. Dios lo entiende. Claro que sí. Y por eso, aquella ocasión que con los discípulos reunidos, hablando ya de la persona del Espíritu Santo, se expresó de la manera que yo acabo de leer. Él se expresó de esa manera. Dice: te tengo que decir una verdad. Sé que si yo no me voy, me será difícil alcanzar a todos los que quiero alcanzar. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo estaba haciendo en una experiencia física. Tocaba una vida, la sanaba. Tocaba una vida, la libertaba. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de la esperanza de vida? Entonces Él dice: yo me tengo que ir. Pero les digo una cosa: les voy a enviar el Espíritu Santo a ustedes, el Consolador. ¿Ven? Les voy a enviar a alguien. No los dejaré solos. Ahora, ¿cómo Cristo se iría? A través de convertirse en la propiciación. A través de dar su vida, de derramar su sangre en propiciación por nuestros pecados. Sabiendo que al tercer día, por cuanto lo había hecho conforme su Padre le había dicho, resucitaría. A través de esa victoria recibimos el Espíritu Santo. Entonces, no es hasta que yo me identifique y deje de justificarme y deje de buscar excusas. Empiezo de nuevo. No es hasta que yo me identifique con esa sangre que yo no podré volver en sí, en mí. No podré volver, recapacitar y entender mi posición delante del Señor. Y así aprender
que si algo tengo que estar pendiente, no es que tengo que hacer las cosas bien, no es que tengo que dejar de hacer, sino que tengo que permanecer agarrado de Jesucristo y que esa sangre esté cubriéndome. Oiga, el que está conmigo los miércoles, les dije que el capítulo 12 hasta el 15 es un repaso, es un paréntesis donde se habla de la historia de todo lo que había acontecido. Y el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 11, bien claro dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de las palabras del testimonio de ellos. O sea, no hay victoria si no hay sangre. Y amado, le decimos al Señor una vez: yo te acepto. Pero de ahí seguimos con nuestras fuerzas, seguimos con la actitud de lo que ocurrió en el Edén. El distanciamiento, la separación, el orgullo. Leía y buscando, tratando de adentrarme en este pasaje. Y es interesante cuando usted y yo escuchamos: quiero dar mi vida en el servicio. Mire, lo tengo hasta anotadito por aquí. Quiero servir, quiero entregarme, quiero ayudar, quiero participar, quiero aportar. O sea, actitudes que usted ve en muchas personas que después las admiramos. Resulta que las admiramos. Incluso decimos: yo quiero ser así. ¿Por qué? Porque nosotros, en ese individualismo que surgió en el Edén, hay orgullo. Hay orgullo. ¿Orgullo de qué, pastor? ¿Por qué? Yo no soy orgulloso. Orgulloso será usted. Hay orgullo porque nos cuesta recibir. Es más fácil dar. Por eso mencioné que admiramos al que dedica su vida al servicio, al que se vuelve un mártir, al que dedica su tiempo a dar. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien. Por eso es que nos cuesta entender el asunto de volver en sí, de entender lo primordial. Necesitamos de Cristo para poder vencer. Seguirás diciéndome que ore por ti. Seguirás triste, cabizbajo, sin ver. ¿Por qué? Porque sigues resistiéndote a el obsequio que Dios le dio al hombre. Mire, amado, el hombre desde el principio falló y quizás vemos una reacción positiva de un Abel, pero si te va a ver un Caín, Caín decidió adorar a Dios a su manera y se molestó cuando no fue recibido. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué lo menciono? Porque de ahí nació el deseo del hombre de decirle a Dios cómo le iba a servir, cómo le iba a adorar y cómo iba a entrar al cielo. Apareció la de religión, las cientos de religiones o de pensamientos filosóficos que tratan de disuadir al hombre
de que o Dios no existe o Dios lo acepta como Él está planteando. Siempre tendemos a rechazar ese obsequio que se nos dio en la cruz del Calvario. Un hombre o el hombre en su peregrinar, Dios esperando que se dieran cuenta que fracasó en la inocencia antes del pecado, porque cayó en el pecado, en la conciencia, porque estando en pecado también falló, en el gobierno humano, en la promesa, en la ley, y de repente, después de aproximadamente 4000 años, Dios le dice al hombre: oye, todo lo que ha ocurrido te tiene que decir que solo no puedes. Y envió la simiente. Y la simiente caminó entre nosotros. Y dice la Biblia que derrotó al enemigo. Hubo juicio. Cuando voy a la Biblia, volviendo a Juan 16, si me acompañas, dice el próximo versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo. Pero pastor, te quedaste hablando de Jesús. Cuando Jesús vino, sí, derramó su sangre, nos reconcilió, nos volvió a colocar en el lugar correcto y dejó bien claro: me tengo que ir para que aquel que viene a trabajar con vosotros pueda venir. Y ya yo te dije, al Cristo resucita, su ofrenda fue aceptada y el Espíritu Santo pudo venir, comenzando esa experiencia el día de Pentecostés. ¿A qué vino? A redarguir de pecado. ¿Qué es redarguir de pecado, amado? ¿Qué es redarguir de pecado? Redarguir de pecado sencillamente tiene que ver, o te tiene que decir, probar culpabilidad. ¿Qué significa convencer de pecado? Probar la culpabilidad. Mientras te justifiques y no vuelvas en ti, no reacciones, no te ubiques, no reconozcas, el Espíritu Santo no te podrá convencer de pecado. No va a haber cambios. Seguiremos siendo engreídos, malcriados, arrogantes, merecedores de todo. Seguiremos queriendo decirle a Dios lo que tiene que hacer. La actitud religiosa. El Espíritu Santo vino porque Jesucristo venció, porque su sacrificio fue acepto por el Padre y quiere que volvamos a reaccionar, que despertemos y entendamos lo que Él quiere hacer en nosotros, los milagros que Él hizo estando de manera física, hacerlos en nuestro interior, hacernos más que vencedores,
Me entristece cuando escucho a un predicador decirte, tú puedes vencer. No, fueron 4,000 años. Fueron varias dispensaciones que prueban que el hombre sin Cristo no puede. Tú no puedes dejar de beber. Tú no puedes dejar de fumar. Tú no puedes abandonar la prostitución. Tú no puedes abandonar la corrupción. Tú no puedes abandonar la pornografía hasta que tú no te agarres y te abandones a Jesucristo. Su sangre te cubra y su Espíritu Santo te convenza de que eso no le agrada a Dios. El joven rico, el hijo pródigo, le dijo o decía para sí, oye, no se trata de que despilfarré la herencia, se trata de que pequé contra el cielo. Tu conducta y mi conducta dicta mucho, y lo que hace es darle la razón a Dios. Pero nuestro orgullo impide que nos abandonemos y que utilicemos los recursos del cielo para experimentar, porque si el Espíritu Santo te viene a convencer de pecado, Él no te va a dejar en el pecado, Él te va a libertar también del pecado. Pero entonces tendrás que utilizar y acudir a los recursos de la oración, el ayuno, la lectura, la humillación, hasta que obtengas la victoria, hasta que salgas de apacentar los cerdos y te dirijas hacia la casa de tu Padre, para que te des cuenta que aunque tú habías perdido la identidad, tu conducta no toca la identidad de aquel que nos está esperando. Entonces, tenemos que volver a reaccionar. A mí me gusta comparar esa frase con la frase de una mujer resuelta o de un pueblo resuelto. Alguien definido. Basta ya de la ambigüedad, de la ambivalencia, de la excusa, y permite al Espíritu Santo, que vino por cuanto Cristo está sentado ya a la diestra, está en medio de nosotros para convencernos de pecado. Necesitamos de Dios, porque la paga del pecado es muerte. No te puedes dar el lujo de seguir con esta ambigüedad, con esta doble vida. No puedes seguir diciendo, Cristo, oh Dios, oiga, que mucho aguanta el papel, que mucho aguantan las redes, pero que muchos estamos lejos de Dios. Dice que vino a redarguir de pecado y de justicia. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos perdón, sino que necesitábamos justicia. Y el Cristo ser justo traspasó la justicia. Y ahora somos justificados, pues, por la fe. Tú no puedes seguir entrando y saliendo. Y no te estoy invitando a que te quedes fuera. Te estoy diciendo claramente, acaba de abandonarte y utiliza los recursos de Dios. Ya Dios sabe lo mal que te sientes, por eso fue que vino. ¿Por qué? Porque Él sabe que después que pecamos, nos sentimos miserables. Después que ves la pornografía, te sientes miserable. Después de la fornicación te sientes miserable. Esa es la trampa. Pero no se trata de sentirte miserable.
Se trata de reaccionar y abandonarte, tomar tus tereques y regresar a casa hasta que veas al Señor caminando en tu dirección y abrazarte. Y entender que solo ahí eres justificado. No es cuando estás en tus asuntos. No. Es cuando te abandonas. El Espíritu Santo vino a convencernos de que necesitamos la justicia y no la nuestra, porque nada podemos hacer para entrar al reino de los cielos. No podemos hacer nada, iglesia, nada, 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 nada. Ofrenda, diezma, amén. Bien lo dijo la pastora. El diezmo es obediencia. La ofrenda es voluntaria. Pero eso no te hace justo. Tu ofrenda es recibida por la justicia que recibiste en Cristo. El orar no te hace justo. Pero la justicia que te dio Cristo te permite tener acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. El ayuno, ya Dios dijo en su palabra que estaba cansado de los ayunos. Sin embargo, la justicia de Cristo en tu vida permite que el yugo se pudra a causa de la unción que provoca el ayuno. No inviertas los pasos. No pretendas creer que tienes algo que ofrecer. Acabemos de entender que me tiene que convencer de que sin Cristo estoy perdido, porque la paga del pecado es muerte. Y sin justicia no soy acepto, porque mi justicia de nada vale. Pero ahí está la sangre de Cristo. Y amado, dice de pecado, de justicia y de juicio. Ay, aprendí algo, porque todos los días el Espíritu enseña. Y bien claro que dice que el príncipe de este mundo vino a ser juzgado. Y de repente se prendió una bombilla. Y yo dije, espérate, porque cuando un reino, su rey es juzgado, todo el reino paga las consecuencias. ¿Sabes algo? Aleluya. El Espíritu Santo tiene que convencernos de que también sin Él salimos culpables. El enemigo fue derrotado, pero era el príncipe de este mundo porque a Él le entregamos el reino. Acuérdese que fue lo que ocurrió en el Edén. Entonces, si Él fue juzgado y salió culpable, la humanidad entera salió culpable. Lo hermoso es que el Espíritu Santo me dice, ay, te tengo que convencer de pecado para que te agarres de Cristo. Te tengo que convencer de que necesitas justicia para que te agarres de Cristo. Y necesito convencerte de juicio para que entiendas que sin Él eres condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mientras tanto nosotros seguimos jugando, no, ya yo soy salvo. Ay, cuidado, porque orando una vez en la semana o leyendo la Biblia una vez al mes, cuidado. Usted no sabe el peso. Oiga, y cada vez que me doy cuenta, rápido lo suelto. Pero usted no sabe que el peso que causa que no nos hayamos podido congregar. Porque estábamos sin rumbo congregándonos. Imagínense sin congregarnos. Pero inmediatamente tengo que reaccionar, porque la iglesia es de Cristo.
Inmediatamente tengo que reaccionar, porque si Dios trata conmigo, trata contigo. Y recibo paz. Pero de repente vuelve a zarandearme. Y te lo confieso, hay un peso de responsabilidad muy grande. Y por eso quisiera que el Espíritu Santo rompiera esa barrera y abriera los ojos del entendimiento para que reaccione como hizo el joven, el hijo pródigo. Oye, espero que se te grabe. El Espíritu Santo no vino a contestar capricho. El Espíritu Santo no vino para que solo danzaras. El Espíritu Santo no está para que solo hables lengua. El Espíritu Santo no solamente está para que prediques, cantes y la gente corra al altar. El Espíritu Santo vino primero sobre ti a decirte: sin Cristo estás perdido, porque la paga del pecado es muerte. Sin Cristo no tienes justicia, porque tu justicia no vale nada delante de Dios. Y sin Cristo el juicio fue ya dictada la sentencia, y la sentencia es muerte. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice la Escritura, y sigo leyendo: de pecado para que no crean en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí están las tres condiciones. Déjeme reiterar un dato más. Déjeme regresar a ese versículo 9. ¿Cuál es el pecado más grande? No creer en Él. Ahora, pastor, ¿cómo lo explicas? Cuando tú estás creyendo más en ti, en tus fuerzas, tú estás pecando, porque ahí dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora cuidado, porque los demonios creen y tiemblan y están perdidos. Así que ese creer es mucho más que hablar. Ese creer tiene que ser en la profundidad, para que acabes de abandonarte en sus brazos y abandones la vida de la que Dios te quiere libertar. La mujer a que derramó el perfume, dije ahorita que no solamente de ella salieron los demonios, sino que salió gratitud, salió alabanza. Y cuando creemos conforme dice la Escritura, brota alabanza. Así que si todavía está brotando amargura, no has llegado al lugar que Dios quiere que llegue. Si todavía está saliendo quejabanza de tu interior, no has llegado a donde Dios quiere. Y vas a tener que reaccionar. Vas a tener que reaccionar, porque de lo contrario te esperan los cerdos. Te esperan los cerdos. Y créame que nadie quiere llegar ahí. Dice la Escritura, ya luego de reafirmar ese dato, el versículo 12 dice: aunque tengo muchas cosas que decido, pero ahora no las podéis sobrellevar. No podremos escuchar mucho. Caramba, Señor, porque entonces te va. Tranquilo, a mí no me va a dar tiempo a enseñársela. No todos me podrán escuchar. ¿Pero qué? Pero cuando venga el versículo 13, el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Leía ciertos escritos en estos días, y me daba la tristeza. Oiga, yo no pretendo saberlo todo, pero trato de dejarme llevar de la palabra, y la palabra dice que la interpretación no es individual. Y siempre he querido recurrir a una generación que era, oiga, estándar, una opinión que se mantenía. Estamos viviendo una generación de picos, de modas.
La generación de hoy en día, por el protagonismo, se tira y se atreve a unas conclusiones que disparan. Oiga, el corazón es como si el latido del corazón se disparara en una arritmia. Nos vamos de extremo a extremo en la teología. Y yo leía ahora mismo lo que estamos estudiando de Apocalipsis, la resistencia de una generación que no quiso estudiar el libro, las interpretaciones individuales y la manera en que el hombre se justifica, y aquel que, amado, pone su palabra en un picador, porque lo que está diciendo, aunque nadie más lo haya dicho, es la verdad. Me entristece, pero aquí dice que el Espíritu Santo nos quiere a toda verdad y a toda justicia. Oiga, hay una manera de saber si lo que estamos oyendo, leyendo, viene de Dios. Pero para eso hay que estar sensible al Espíritu. Hay que volver en amistad con el Espíritu. Porque al volver en amistad con el Espíritu, cuando un hombre o una mujer habla, tú no vas a tener ni que condenarlo escribiendo. Tú sencillamente, si no sientes que el Espíritu te da convicción, te vas. Pero si sientes que el Espíritu Santo te está hablando, te queda. Y eso es lo que hay que empezar a entender, amado. Hay mucho sensacionalismo, hay mucho protagonismo, hay mucha atmósfera piadosa, pero no hay verdad del Espíritu Santo. No hay verdad del Espíritu Santo, y por eso es que me fascinó la historia del hijo pródigo, porque habemos muchos dentro de la casa que por cuanto no hay conexión no entendemos nuestra posición. Te lo repito, cuando no hay conexión no entendemos la posición. El Espíritu Santo vino aquí a guiarnos a toda verdad y a toda justicia, a darnos testimonio. Deje de estar escuchando todas las voces que se disparan a hablar cosas que no entienden. Muchas veces Jesús lo dijo: vosotros habláis lo que no entendéis. Cuidado. Vuelvo y repito y me reitero, no quiero condenar a nadie, tampoco quiero ponerme yo. Sencillamente digo lo que, aleluya, aquellos hombres que mantenían una línea, oiga, que duró por tiempos y tiempos, nuestros padres espirituales, me gusta mantenerla. No me interesa ser protagonista, no me interesa traer una revelación, porque ya la revelación no fue dada. Tenga cuidado. Dice aquí, y no lo dice el pastor, dice aquí que no va a hablar nada que él no haya escuchado en el cielo. Puedes tener la convicción de que lo que se va a estar hablando tiene que ir consono con esto, porque esta es la palabra, el verbo, y Dios, y que el Espíritu Santo no va a hablar nada que no esté escrito aquí. Entonces, cuando tú la lees, es como si Dios te estuviera hablando. ¿Qué te va a faltar? La sabiduría del Espíritu. ¿Qué te va a faltar? La inteligencia del Espíritu. ¿Qué te va a faltar? El discernimiento del Espíritu. ¿Qué te va a faltar? La ciencia del Espíritu. Y eso viene con lo que estoy diciendo, y creo que no debería de repetirlo, pero lo voy a hacer. Necesitas al Espíritu que complementará tu lectura. Entonces, cuando estás escuchando a alguien y no sientes el Espíritu Santo, escapa por tu vida. Escapa por tu vida, porque en los postreros tiempos se levantaría gente a hablar cosas que no saben. Dice la Escritura, y no lo digo yo, el próximo versículo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Ese versículo es espectacular. ¿Sabe por qué? Porque en mi palabra, en tus palabras, en mi conducta y en tu conducta, el protagonista es Cristo. Por eso, si todavía
a ti te da esa ira, tú tienes que entender hoy que es necesario volver en ti, volver en sí, como hizo el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque se supone que lo que tú y yo estemos haciendo sea exaltando su nombre, porque el Espíritu Santo lo vino a glorificar a Él. No hay necesidad de que de justificarnos, no hay necesidad de vivir de apariencia, no hay necesidad. Ahí dice que el Espíritu Santo que habita en ti y en mí lo vino a glorificar a Él. Quiere decir que cuando pedimos perdón lo glorificamos a Él, alaba. Quiere decir que cuando abandonamos la conducta pecaminosa lo exaltamos a Él, lo glorificamos a Él, alaba. Pero cuando nos justificamos y cuando nos escondemos y cuando continuamos con la conducta que a Dios no le agrada, no lo estamos glorificando. ¿Y sabes qué? Lo estamos contristando, lo estamos entristeciendo, lo estamos marginando, y eso es peligroso. Jesucristo dijo que había un solo pecado que no tendría perdón, y era la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que eso significa? No son frases coloquiales, no son frases efímeras. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando el Espíritu Santo te redarguye, tú te sigas justificando. Peligro, 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 peligro. Abandona la justificación, porque si contristas al Espíritu, ¿quién te podrá redarguir? ¿Quién te podrá hacer sentir el pecado en ti? El pecado nunca va a heredar. La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo intervino, interrumpió nuestra vida para ponerse en propiciación por nosotros, para que su sangre nos ayude a vencer, como dice el libro Apocalipsis. Y estos son los que vencieron por causa de la sangre del Cordero. Iglesia, el tiempo arrecia, la conspiración aumenta, las voces gritan, mucha gente opina. Vas a necesitar que el Espíritu te hable, vas a necesitar que el Espíritu te hable, vas a necesitar entrar en una relación con Él y no depender de tu juicio, no depender de tu sabiduría. Vas a necesitar depender de Dios. Vas a tener que aceptar en humildad la obra de Cristo finalmente. Vas a tener que abandonar el orgullo, vas a tener que abandonar el individualismo, vas a tener que abandonar el protagonismo, vas a tener que decirle no a la justificación y reconocer que si con todas las demás dispensaciones no pudimos, con la inocencia no se puede. Oiga, estudiando eso también esta semana, mire lo que el Espíritu, déjeme regalarle este granito ahí, este pocillo. Los niños son de Cristo. Cuando nacen son inocentes. Si un niño muere, decimos que se va para el cielo por la inocencia. Pero ¿sabe qué? Tenemos la responsabilidad que si ese niño sigue creciendo, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. El niño tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque ya está demostrado, como ocurrió en Edén, que la inocencia no nos salva. La conciencia no nos salva. Porque cuando el hombre entró ¿en qué? Entró en su conocimiento de que estaba desnudo y se escondió de Dios. Sencillamente lo que hizo fue alejarse, esconderse. De repente apareció la promesa. Tampoco salvó al hombre. Lo distanció más. Apareció el gobierno humano. Se inventaron las religiones. Apareció la ley. La ley lo que vino fue a decir: mira cuán grande es el pecado en tu vida. Pero apareció la gracia. Apareció la gracia. Gracias, Dios. Jesucristo tomó el lugar de todos y derramó su sangre. Y nos ha cubierto, aleluya. Y el Espíritu Santo nos está diciendo: no te salgas de esa cubierta.
El Espíritu Santo vino a decirte esta mañana: no te salgas de esa cubierta. Vuelve en amistad con el Señor, vuelve en una relación con Dios, vuelve en amistad, vuelve, humíllate, reacciona, deja que la sangre vuelva a cubrirte, porque ahí solo encontrarás, oye, esa condición de pecado necesaria. No que te mantengas con la culpa, no que arrastres el pecado. Yo no estoy diciendo eso. No vas a arrastrar, no hay necesidad de arrastrar el pecado. Lo que te estoy diciendo es que te hará entender que no te puedes alejar de Él. Porque si te alejas de la sangre, si te alejas de la luz, las tinieblas te vuelven a cubrir. De justicia y de juicio. 3 condiciones suficientes para mantenernos en su presencia, para depender más de Él cada día, para que las personas vean en mí la obra de su Espíritu, para que la gente glorifique en tu vida y en mi vida la persona del Espíritu Santo, para que se nos entreguen vestiduras. Llegará el día y seremos recibidos por Él. Y se nos darán vestidos nuevos. Y se nos dará anillo de sellar. Y se hará una fiesta inmensa. Porque lo que estaba perdido regresó a casa. Ese eres tú. Voy terminando. Deje la actitud de ser rico. O de pensar que es rico. Pastor, te desviaste. No me desviaba. La actitud de rico es una actitud de autosuficiente. Jesucristo bien claro lo dijo: es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y no porque el dinero, porque el Señor es el dueño del oro y de la plata, sino por lo que provoca una actitud muy triste de autosuficiencia. Oiga, que hay algo que, no todo en las redes, hermano, a veces se traen frases que aparecen en los epitafios de ciertos hombres en la historia. Y hay algunos que bien claro lo explican a su manera, cuando bien dicen: oiga, pude comprarlo todo, pero jamás pude comprar la vida eterna. Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo nos resucita, nos trae a vida, nos vuelve de existir a la vida y nos promete vivir, resurrección y vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino por el cual debemos andar, camino de pecado, de justicia y de juicio, redarguidos en esas 3 áreas, hasta alcanzar esa vida prometida, la vida eterna. Muchas frases que el dinero no puede comprar. Amado, dije que terminaba. Cuidado entonces. Cuidado con la justificación. Cuidado con la actitud. Pablo se lo dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que practicas. Hace mucho tiempo yo entendía que yo no puedo. Mi pastor claramente me lo enseñó. Yo no puedo estar 24/7. Yo no soy el que te redimí. Yo no soy el Espíritu Santo. Mi trabajo es enseñar. Mi trabajo es repetir lo que esta Biblia dice. Amando, cuídate de ti mismo como yo me tengo que cuidar de mí. No sigas jugando a la doble vida. No sigas viviendo de apariencia. No sigas citando lo que no estás creyendo. Tampoco quieras decir así soy y ya. Porque habemos algunos que sencillamente reconocemos, pero no hacemos nada para cambiar. Es tiempo de que el Espíritu Santo en nosotros glorifique al Señor. Es tiempo que el Espíritu Santo en nosotros
exalte al Señor. Y que la próxima exclamación que alguien pueda decir a través de una de las transmisiones o en nuestro culto el día que volvamos, sea una no por lo bonito, no por la atmósfera, sino porque sienta el Espíritu Santo trabajando con él. Hay que volver a lo sobrenatural de Dios. Hay que volver a lo sobrenatural de Dios. Hay que volver al principio. Así que, poderoso, solo lo digo. Mire la convicción de Jesús. El versículo 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Por qué lo leo? Por la convicción que tiene de que vuelve al Padre. Jesucristo sabe que el Espíritu Santo es real en nosotros. ¿Y tú lo sabes? Yo lo sé. Y quiero permanecer ahí y ser más que vencedor por medio de aquel que me amó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjame orar para pasar y continuar con este culto en esta mañana. Padre, si hubiese alguien ahí, Señor, que quiera regresar a casa, Padre, en el nombre de Jesús, recíbele con los brazos abiertos. Dale la experiencia del hijo pródigo. Acércate a él, que siente el choque con el Espíritu Santo y se pueda humillar ahí donde está y pueda ser libre, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo creo que hay una iglesia que está dispuesta a dejarse convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo creo que hay una iglesia que quiere regresar al amparo de la sangre que cayó en aquella cruz cuando diste tu vida en propiciación por nosotros. Gracias porque no te bajaste. Gracias porque no te bajaste. Aleluya. Gracias por los que hoy van a entender, como la mujer del flujo de sangre, 12 años buscando alternativa, por 12 años queriendo cambiar su verdad, pero no fue hasta que tocó el borde del vestido del maestro que se percató de que en ti está la respuesta. Gracias por los que hoy se acercan. Gracias por los que hoy van al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, en busca del poder que liberta. Glorifícate, Señor. El que hoy se reconcilia, aleluya, recíbele. El que hoy te acepta, recíbele. Y el que dentro de casa vuelve a identificarse, recíbele también. La gloria siempre será tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Gracias porque no te bajaste de la cruz. Gracias porque ahora yo puedo perseverar hasta alcanzar mi victoria, porque tú perseveraste colgado del madero para darme la victoria. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Sigue el culto, no te vayas.